Bueno, vamos a iniciar otro video, Economía Política. Estamos introduciéndonos en la macroeconomía. Hemos desarrollado los capítulos 1, 2 y 3 de Castro y Leza, y ahora seguimos avanzando con dos textos que están en la bibliografía, los cuales vamos a ir recorriendo siempre desde una perspectiva de análisis crítico. Torres López, capítulo 9. Bien, son los títulos que corresponden a la parte de macro. Vamos a hacer algunos comentarios sobre Torres López, capítulo 9, pero después nos vamos a ir a Tanzani, capítulo 6. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el planteo de Torres López, desde el principio considera un sistema económico abierto, relaciones con el exterior y con Estado, con participación del Estado. Entonces, como eso va a ser objeto de análisis en las posteriores unidades, en la próxima, después de macro incorporamos al Estado y después las relaciones con el exterior, entonces vamos a trabajar en principio lo correspondiente a sistema cerrado y sin gobierno. Seguimos en esto hasta que en videos posteriores lo vayamos informando sobre los cambios. De manera que al recorrer la bibliografía, cuando ustedes observen que se abre el sistema, que empiezan a hablar de gasto público, de remesas al exterior, no olviden que las vamos a ir analizando posteriormente. Bien, hecha esta aclaración, vamos a comentar cómo inicia Torres López su análisis y su definición de la macroeconomía, y ahí cabe hacer una crítica y a la vez recordar que según venimos marcando, analizando en esta materia, la relación entre el desempeño o el comportamiento del individuo y la evolución y el comportamiento del sistema económico no guardan entre sí una relación directa. Para esto conviene recordar todo lo que hemos hablado respecto al concepto de sociedad. Hacemos esta aclaración porque cuando Torres López inicia, aparece ahí un problema que es bastante habitual en los textos tradicionales de macroeconomía, donde esta contradicción no aparece, no se registra. Entonces, se habla de una presunta proyección del plano micro al plano macro, sin considerar los inconvenientes del individualismo metodológico y todo lo que hemos hablado sobre el concepto de totalidad, de que el todo no es mucho más y a la vez mucho menos que la suma de las partes. Bueno, sí hace un señalamiento muy interesante el texto, mostrando una realidad de la economía tal cual funciona y tal cual se nos presenta en la realidad, de la economía realidad, que es la discrepancia entre necesidades, mirando el sistema económico como totalidad, y necesidades insatisfechas por un lado y recursos ociosos productivos por otro. Entonces, vamos a detenernos unos minutos en esta cuestión, porque aunque Torres López la presenta de una manera digamos, sintética, rápida, el tema es trascendental, porque lo que nos está señalando y queriendo decir Torres López es que tal cual funciona, tal cual está organizada la economía,
social y tecnológicamente sobre la base del sistema capitalista de producción y distribución, sobre que a su vez reconoce como mecanismo ordenador los mercados, tal cual hemos analizado, el resultado que el sistema muestra no es un resultado ajustado al objetivo de satisfacción plena de las necesidades. Vale decir, el sistema en funcionamiento lo que muestra es una realidad de contradictoria, de desequilibrio, en algún sentido, si podríamos usar esa palabra, entre las necesidades, gran cantidad de necesidades que permanecen insatisfechas y, por otro lado, una gran cantidad de recursos que no son aplicados a la producción. Fíjense ustedes que si partimos de las necesidades y hacemos algún tipo de proyección entre el concepto de necesidades y el concepto de demanda, es decir, ¿por qué? Porque la demanda, que es la capacidad de compra llevada al mercado, recuerden que hemos analizado, es la forma en que las necesidades se expresan en una economía de mercado. Vamos a decirlo nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la economía está organizada como una economía de mercado capitalista, la satisfacción de necesidades se daría transformando la necesidad en demanda, quiere decir que quien tiene una necesidad tiene que tener poder adquisitivo para ir al mercado y comprar los bienes y servicios necesarios para satisfacer esa necesidad pagando el precio correspondiente. Vemos ahí la diferencia entre necesidad y demanda. De ahí tenemos la primera explicación. El mercado no transforma las necesidades en demanda. La demanda y las necesidades quedan desajustadas. Y por otro lado, en el lado de los recursos tenemos la oferta, que es el lado de la oferta, es decir, el lado de la producción, el origen de la producción. Y ahí también vemos esta realidad de recursos ociosos o desocupados o desempleados, que no solamente tienen que ver con la desocupación de los trabajadores, sino también con la utilización ineficiente, digamos, no plena de la capacidad productiva instalada. De manera que ahí tenemos un problema de desajuste entre demanda y oferta, que a su vez se explica por el desajuste entre necesidades y demanda y el desajuste entre recursos productivos, dotación de recursos productivos y utilización plena de los recursos productivos. Digamos, una manera otra forma de expresar esto es decir, estamos ante una realidad de la economía que nos muestra demanda inferior a las necesidades y la no plena utilización de los recursos. Recuerden ustedes, en este aspecto hay que remitirse a todo lo que conversamos sobre frontera de producción. Recuerden ustedes que la frontera de producción nos marcaba esos puntos esos puntos de un sistema económico donde este segundo conflicto, el conflicto de oferta y de recursos desocupados, no se produciría. Aunque recordemos que del modelo de la frontera de producción tampoco explica cómo se llega. Marca los puntos de eficiencia óptima, pero todavía no hemos conversado. La respuesta está en los mercados. La asignación a través de los mercados es lo que permite llegar a los puntos por sobre la curva. Pero eso, desde el punto de vista macroeconómico, Torres López plantea que eso no se produce, no se concreta en la realidad. Hay otro aspecto importante que tiene también
su origen en categorías teóricas también significativas, y sí plantea bien, tanto los dos textos, Torres López como Tanzini, plantean muy bien la diferencia entre la situación macroeconómica, el proceso de crecimiento y la cuestión del desarrollo. Situación macroeconómica, crecimiento, desarrollo. Estamos hablando de tres escenarios distintos, de tres problemas distintos. La macroeconomía se ocupa o estudia lo que sucede en un periodo de tiempo que usualmente se denomina corto plazo, que es un periodo de tiempo donde los factores de producción se diferencian unos de otros en el sentido de que hay posibilidades de que el factor trabajo sea ocupado plenamente o no, pero ninguno de los dos factores, ni el capital ni el trabajo, en este plazo tienen posibilidades de expandirse. ¿Qué quiere decir? Que en términos de trabajo tendríamos una población económicamente activa, si nos remitimos a esta versión digamos, a esta interpretación de lo que es el recurso trabajo, y tendríamos una capacidad instalada, por otro lado, determinada por maquinarias, instalaciones, estado de la tecnología. La macroeconomía se ocupa, ¿cómo? De cómo las necesidades, demanda, y la producción, oferta, se ajustan entre sí en un periodo de tiempo de manera de utilizar plenamente los recursos que se consideran fijos. La problemática del crecimiento apunta a otra cosa, que es la economía del crecimiento, los modelos de crecimiento o la teoría del crecimiento económico se ocupa precisamente de qué pasa con los recursos productivos, con todos, con los recursos naturales, con el trabajo, con el capital, cómo se van expandiendo. Ahora, obviamente, la dimensión temporal que aborda la teoría del crecimiento es el largo plazo. ¿Por qué? Porque la expansión se supone que la expansión de los recursos requiere periodos de tiempo, cuestiones tecnológicas sobre todo, por procesos naturales, más extensos que el corto plazo. Entonces, se trata de una división analítica. Tiene que, digamos, en la realidad nosotros no distinguimos lo que son los movimientos macroeconómicos, la evolución del crecimiento, se presenta todo conjunto, de manera integrada. Pero a los efectos de analizar, la teoría lo que hace es separar los dos periodos, es decir, bueno, vamos a estudiar qué hacemos con los recursos en el corto plazo, productivos, los recursos productivos que tenemos, digamos, de alguna manera el análisis de la frontera, y como otro problema a estudiar, porque depende de otras circunstancias, vamos a ver qué pasa con la reproducción y ampliación de recursos. Entonces, macroeconomía y crecimiento. Y finalmente, la cuestión del desarrollo es totalmente distinta, porque el desarrollo es un fenómeno teórico que solo puede ser interpretado y analizado de manera transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de un proceso de transformación integral, no solamente el crecimiento económico, sino cómo cambian las relaciones sociales, cómo cambia la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, cómo cambia la cultura, entonces todo esto es lo que estudia la teoría del desarrollo. Vamos a ir, entonces, en esta instancia, en este video lo que hacemos es tratar de introducirnos en la distinción entre macroeconomía, economía del crecimiento y desarrollo. Después hay otro punto sumamente interesante,
que es la clave para trabajar en esta unidad, que es la diferenciación entre, dentro de los problemas que aborda la teoría económica, la diferenciación entre la medición de los fenómenos macroeconómicos y la interpretación teórica de los fenómenos macroeconómicos. Acá Torres López dice, medir, llama a lo primero medir, y a lo segundo observar. Recordemos aquí todo lo que hemos abordado en otros videos sobre la concepción de comprensión, porque correspondería a las ciencias sociales, y no de mera observación de fenómenos externos. La economía política, entendida como ciencia social, no observa, sino que intenta comprender, porque lo que está sucediendo en la economía incluye a quienes lo están observando y estudiando. Bien, de manera que eso nos marca dos cuestiones, dos grandes temas concretos que tenemos en esta unidad. Todo lo que hace a la medición de los fenómenos que aparecen en este sistema económico que empezamos a describir en los videos de Castro y Leza, y que vamos a seguir describiendo con esta bibliografía, medir, ¿qué elementos distinguimos ahí? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? Y después la otra parte es, una vez que tenemos analizado el tema de la medición, vamos a tomar esos mismos fenómenos, pero vamos a intentar explicar por qué aumentan, por qué disminuyen y su dinámica en el corto plazo macroeconómico. Entonces esto lo vamos a ir viendo un poco. Yo simplemente quiero quiero plantear en este video que Torres López señala la diferencia bien entre lo que sería las cuentas nacionales, que es cómo medir lo que se produce en un sistema, y lo que son los modelos de teoría macroeconómica. Acá aparece, cuando ya nos hemos introducido en el tema de la medición, aparece un concepto, una idea, una figura muy importante, que es la de los agregados económicos. Entonces, retengamos y analicemos este concepto de agregados económicos, porque en realidad los agregados económicos son variables que intentan medir, cuya magnitud intenta medir los movimientos del sistema que hemos analizado. Lo vamos a ir de a poco, lo vamos a ir analizando. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema. Siempre recordar que nuestro sistema macroeconómico, en su base, lo que tiene es empresas, familias y los dos mercados. Y ahora, enfatizar que cuando eso se pone en movimiento, nuevamente nos aparecen los flujos. ¿Se acuerdan ustedes? Los flujos, las corrientes de bienes y servicios y de dinero que iban entre mercados, a través de los mercados, entre empresas y familias, familias y empresas, mercado de bienes y servicios, mercados y familias. Bien, los agregados macroeconómicos, lo vamos a ir viendo de a poco ya con ejemplos, o variables agregadas macroeconómicas, son la expresión monetaria de esos flujos. Quiere decir que un agregado monetario lo que mide es la magnitud de ese flujo en
la totalidad, en todo el sistema. Vamos a ir de a poco porque esto es lo que vamos a estudiar en primera. Pero quiero que ya, que nos quede en esta instancia, nos quede planteada la cuestión de las variables macroeconómicas agregadas, que son mediciones, son valores. Valores que resultan de medir estos flujos que circulan en el sistema económico. Bien, llegado a este punto, voy a pasar, para tratar de mantener un orden, vamos a pasar a algunas consideraciones sobre el capítulo 6 de Tanzini, que se los recomiendo porque yo diría que primero Castro Ilesa con los videos y después Tanzini, revisar esto que hemos visto de Torres López, pero no entrar en el sistema que ya, vuelvo a decir, él plantea ya de entrada un sistema abierto y con gobierno. Bien, Tanzini lo dice de otra manera, pero está diciendo lo mismo, dice la macroeconomía lo que hace es trabajar, tomar como objeto de trabajo, como objeto de estudio el comportamiento de esa totalidad que para nosotros es el sistema económico. Aparece que una cuestión bien interesante que es el ámbito geográfico de referencia. Este sistema, tal cual lo hemos estudiado y presentado, es un sistema que funciona en la abstracción en cuanto a la variable espacial, es decir, es un sistema en abstracto que puede referirse a una ciudad, a una provincia, al sistema global o al sistema de... Bueno, acá hay una cuestión donde ya empezamos a acotar. ¿Por qué? Porque la macro, empezamos a trabajar con la idea de macroeconomía como la economía del comportamiento, análisis del comportamiento de un sistema económico, y vamos a identificar ese sistema económico como la economía de una nación, de un Estado. Vamos a ir de a poco porque el Estado es una categoría política distinta, tiene diferencias con, entonces lo que estamos con la economía, entonces estamos apoyando un concepto abstracto, que es el del sistema económico, en una dimensión geográfica específica, que es la del Estado-Nación, y en términos más concretos serían los límites geográficos de, por ejemplo, la Argentina. Comentemos un poco la ubicación que hace, el planteo que hace Tanzini sobre cuáles son las preocupaciones. Nosotros estamos diciendo, vamos a estudiar, la macro estudia el comportamiento global del sistema. ¿Qué entendemos? Vamos a especificar un poco, ¿qué entendemos? ¿Qué incluimos en esos aspectos de funcionamiento global del sistema? Bien, y ahí él menciona el crecimiento, digamos, el nivel de producción, es decir, estamos o no estamos en la frontera con los recursos que disponemos, es decir, primera cuestión de la macro, medir el nivel de producción para tratar de aproximar esta cuestión de que ese nivel de producción, ¿qué distancia tiene del nivel de producción máximo al cual se podría llegar? Tema de la frontera. Después habla también del nivel de empleo, que si bien está asociado a lo primero, necesita ser analizado particularmente, porque una consecuencia directa es, si el nivel, la diferencia o la brecha entre el nivel de producción posible y concreto, real, y que hemos medido, que se ha medido a través de las cuentas nacionales, y el nivel de producción potencial, ahí estamos aproximándonos a poder medir el grado de utilización de los recursos. Es decir, si no estamos en la frontera, lo que está pasando es que hay desocupación de recursos del trabajo y capacidad ociosa.
Después cita el tema de la estabilización de los precios, del nivel general de precios. Eso es un tema también que vamos a ir introduciendo. Estos flujos que el sistema de cuentas nacionales nos permite medir, o nos indica cómo medir, nos da la metodología cómo medir, y la teoría macroeconómica nos permite estudiar, se miden hay que medirlos de alguna manera. Entonces hay dos alternativas, o trabajar con unidades físicas, si estamos hablando de producción, si estamos hablando de recursos, ¿cómo medimos los recursos? Horas hombre, por ejemplo, cómo medimos el trabajo disponible, cómo medimos el trabajo contratado, el que está ocupado, el que no está ocupado. Ahí aparece el tema de la unidad de medida. Y la única forma de trabajar, para avanzar en la medición es tomar como unidad de medida la unidad monetaria correspondiente. En este caso sería la unidad monetaria nuestra, los pesos. Ahora, fíjense ustedes que esa unidad monetaria es la unidad monetaria en la cual se establecen, en los mercados se establecen los precios, pero los precios se mueven. Los mercados son mercados en los cuales hay movimiento de precios. Entonces, cada vez que se mueven los precios, se está alterando la unidad de medida. Es como si tuviéramos un metro que, en lugar de ser siempre un metro, se transforma en un metro flexible que se agrande y se achique. Esta cuestión la estamos enunciando, la vamos a ir profundizando. Entonces, obviamente, a partir de esta necesidad de tener como parámetros de medición para trabajar en la macroeconomía, a partir de ahí surge el tema de qué pasa con los precios, con los cuales yo mido las variables macroeconómicas o los flujos de producción. Y por fin está también el tema, incluye el tema de la distribución, que está implícito. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que si estamos hablando de nivel de empleo y si estamos hablando de precios, ahí, en la dinámica de fijación de precios en los mercados, y fíjense ustedes, siempre recuerden que tenemos dos mercados en el sistema. El mercado de bienes y servicios, pero también tenemos el mercado del cual hablamos considerablemente, y vamos a seguir hablando, el mercado de los factores que establece ni más ni menos nivel de salarios, de intereses, la ganancia empresarial se establece ahí. Entonces, ahí es donde aparece la cuestión vinculada a todas las anteriores, el estudio macroeconómico de cómo se distribuye. Entonces, nivel de producción, nivel de empleo, precios y nivel de retribución a los factores de producción, es decir, distribución de retribución, son los problemas de la macroeconomía, que se miden a partir de las metodologías de las cuentas nacionales y se estudia a través de la teoría macroeconómica. Bien, correspondería entonces ya entrar en el tema de cuentas nacionales en el próximo video.